Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar, espero que anden bien. Arrancamos este lunes 19:03, 19:04 aquí en La Máquina de Pensar, en una semana que va a estar, digamos, regida, o va a haber mucho, vamos a estar insistiendo mucho con una poeta, una escritora uruguaya que vive allá en Barcelona desde hace mucho tiempo y que le mandamos un fuerte abrazo desde aquí. Estamos con Gonzalo Gervás en controles de emisión, con Caro de Cuadro en la producción de este programa que comienza, amigos, de esta manera. De aquí a la eternidad. Descubrir a Dios entre las sábanas, no en el templo fariseo ni en la altiva mezquita. Sábanas blancas, sudario del amor que te cubría, manto sagrado, iniciar la bienaventurada ascensión de tu piel a la eternidad, de tu vientre al círculo celestial, sentir a Dios en tus húmedas cavidades, en el grito vertiginoso de la jauría de tus vísceras, saber que Dios está escondido entre las sábanas, sudoroso, consagrando tu sangre menstrual, elevando el cáliz de tu vientre. Descubrir de pronto que Dios era una diosa, última ascesis de aquí a la eternidad. Este era un poema de Cristina Peri Rossi, leído por ella misma, de aquí a la eternidad. Nos sirve un poco de pie. Ustedes saben que la semana pasada estuvimos conversando en torno a un encuentro que ocurrió, que se llamó el Encuentro 56 años viviendo con Cristina Peri Rossi. Estuvo organizado por el equipo de teoría literaria de la diversidad en el departamento ahí de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, de Teoría y de Metodología Literarias, y por APLU. Por este equipo, entre otros, participó, o estás ahí, Claudia Pérez. ¿Cómo andás? ¿Andas bien? ¿Andas bien? Sí, muy bien, Pablo, muchas gracias. Sí, justamente, bueno, fue un encuentro muy grato, necesario, en términos de homenaje, en términos de investigación, en términos de unión de múltiples miradas, ¿no? Y decidimos hacerlo por varias razones. Una, porque es una poeta que creo que merece, una poeta y una narradora, ¿no? Una creadora que creo que merece un reconocimiento mayor, y me parece que es necesario potenciar el estudio sobre su obra, ¿no? En primer lugar, creo que ese reconocimiento tiene que ver con su condición de exilio, ¿no? Ella dice estado de exilio en una de sus obras. Sí. Incluso digo algo que es recurrente en Uruguay, que es que los escritores que se van del país parecen no estar muchas veces presentes en las miradas académicas, o incluso en los propios lectores, en los propios editores. Yo pongo el ejemplo de Ida Vitale, que estuvo 30 años fuera del país y no era una figura especialmente vista, digamos, ¿no? O sea, ahora todos hablamos de Ida Vitale, pero puedo poner otros ejemplos. Yo decía que solo en fútbol los uruguayos estamos pendientes de lo que están haciendo ¿no? Del avance, ¿no? Y ahí sí. Sabemos. Pero en las otras artes da la impresión, ¿no? En las otras disciplinas no. Bueno, pero yo creo que eso también tiene como una cierta desventaja, porque a mí me parece que la velocidad de la contemporaneidad hace que los escritores se sientan en la necesidad de producir constantemente para estar, digamos, sobre en el tapete. Claro. Y lo creen como una necesidad, ¿no? Yo creo un poco más clásicamente que tal vez menos escritura, ¿no? Pero de buena calidad, claro. Es relevante, pero bueno, el mercado es el mercado. Sí, la aceleración de la producción también. Exactamente, y la aceleración del consumo, ¿no? Parece que si el escritor no está produciendo constantemente no es recepcionado, de acuerdo, ¿no? O se olvida. Exacto, se olvida, eso pasa incluso con los que están aquí. Claro. Como que si no editan una vez por año, bueno, ya son. Y claro, yo creo que, bueno, en definitiva un escritor o una escritora tiene sus momentos como de epifanía, ¿no? Sus grandes momentos, o momentos de sus obras que son momentos así de epifanía, pero no necesariamente una producción extensísima garantiza
De acuerdo, su de acuerdo, calidad. de acuerdo. Ahora, en el caso de Cristina, eso que ella denominó, bueno, estado de exilio, y a mí me parece que es más condición de exilio, porque es sentirse exiliada, estar en otro país, no poder volver por las condiciones económicas o por, bueno, todo lo que ha vivido allá, o sentir también que no es apoyada acá en los ámbitos culturales o del Estado, y también sentirse como un ser nómade, ¿no? Un Claro. ser que está siempre migrando, que no está acomodado con la norma social o lo hegemónico. Y eso también es una condición interior. Ujú. Y explorar eso en su obra es interesante. De hecho, en algunas de las ponencias que se vieron el otro día, ese tema fue explorado. Y también es cierto que es una escritora que abarcó muchos géneros, ¿no? Relato, poesía, periodismo, novela, y obviamente tiene sus grandes tópicos, ¿no? Uno de ellos es el exilio, otros de ellos es el eros, o también la melancolía. Y esos temas, bueno, se fueron de algún modo desgranando. Cito un poema de ella que hizo especialmente para el encuentro, se fueron desgranando a lo largo de toda la jornada, que me pareció muy bien el término que usó Alicia Torres en su nota, que dijo exuberante jornada. Ah, sí, sí, muy buena la nota, estuvimos un poco leyendo el viernes y yo quería acotar solamente algo que lo escuché una vez a Peri Rossi y a Cristina hace mucho tiempo, hablando acerca del exilio precisamente y criticando o diciendo contra aquellos que hablan de migrantes y de exiliados, ¿no? Entonces, porque ella decía que sí, que el exiliado está exiliado por causas políticas, pero los emigrantes, ¿no? Porque eran los uruguayos que habían ido después, ¿no? También son emigrantes por causa de una política económica. En el fondo también hay política, digamos, hay una política. Eso me llamó mucho la atención y después lo vi repetido en artículos de ella, ¿no? Esa idea. Yo el viernes estuve hablando muy poquito con Silvia Viroga y en torno a, basándome un poco en el artículo. Todo el mundo dijo que estuvo muy bien esta jornada en torno a Cristina Peri Rossi. Y muchos también hablaron de tu ponencia, Claudia Pérez. O todo el mundo dijeron que era muy interesante, que había sido como muy, no sé. Y de hecho Alicia Torres comienza, digamos, parafraseando tu propia ponencia, ¿no? O sea, diciendo, muchas veces tememos decir la escritora lesbiana, nos parece que va en desmedro de su libertad poética o no compete a su calidad artística. Yo digo poeta lesbiana en un marco postestructuralista. Y bueno, ¿cómo sería eso? Aplicar. Claro, esas fueron las palabras de inicio, ¿no? Porque en realidad comenzamos con Silvia Viroga, que es la presidenta de APLU, y bueno, yo estaba por Humanidades, como organizadora por la Facultad de Humanidades, por el Departamento de Teoría y Metodología Literarias, y me pareció que era importante marcar también ese sesgo, ese rasgo que no muchas veces es marcada, ¿no? O es marcado en la lectura de su obra, que, bueno, por más que aceptemos y hablemos de la libertad poética, de la constante participación imaginativa, tanto del lector en la obra como de las propias voces, ¿no? De la autora. Inclusive alguien citó muy bien, una de las ponentes, un fragmento de una nota que hizo Cristina en Deslindes, ¿no? En la que dice ¿quién es esa voz que me dicta? ¿No? Es decir, Claro. ¿cuál de las voces le está dictando Claro. desde la escritora empírica, Claro. que Sí, vive sí, hechos sí, sí. fácticos, Sí, como sí, es sí. su orientación sexual Sí, o sus sí, sí. prácticas, Sí, sí, ¿no? sí. A la construcción metafórica e imaginativa que tiene en el acto de la poiesis y que el lenguaje también le permite. Claro, claro. Entonces me parecía que era necesario resaltar ese aspecto, ¿no? Porque, bueno, y un poco de eso, esa ha sido la constante del equipo, ¿no? Que Perdón, y otra cosa que agregaría en cuanto a Cristina Peri Rossi, por lo que estuve leyendo, es también una reflexión, por más que está hablando del eros, está hablando, digamos, de la literatura constantemente, una y otra, ¿no? Y aparte, cuando hablamos de literatura, no de su propia literatura, sino que está atravesada por toda la literatura clásica, por ejemplo, ¿no? Aparece Penélope, aparece Ítaca, aparece, bueno, Helena, aparece muchas, bueno, Cavafis aparece, ¿no? Hay apuntes o paráfrasis que le hace a Cavafis. A mí una de las cosas que me llamó la atención también es que ella está planteando varias veces
que hay un eros en la propia escritura, ¿no? Entonces dice que ahora, por ejemplo, lo dice mucho mejor de lo que voy a decir yo, digo, que los grandes amores eróticos parece que suceden solo en el poema, ¿no? Y ahí está haciendo como una reflexión del siglo XXI, ¿no? Claro, y bastante adelantada, diría yo. Ujú. Inclusive, yo estaba pensando ahora cuando decías esto, en Fantasías Eróticas, que es un texto que tiene su tiempo ya, ella ya ahí está planteando cuestiones que luego las teorías de género plantearon Ujú. tiempo después, es Ujú. decir, sobre la desfijación del sujeto y que cualquier tipo de identidad es producto de un Ujú. mecanismo más neurótico. Ujú. Entonces se está jugando mucho con las identidades permanentemente. Ujú. Yo diría de una manera performática. Quizá no en toda su gran producción, Ujú. pero en una buena parte juega mucho, ¿no? Ujú. A esa idea de que, bueno, ella viene a transgredir el lenguaje del conquistador, Ah, claro, sí, sí, eso ¿no? también. Sí, 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 eso también. Pero yo lo que te decía también es un poco también que en estas épocas postmodernas, ya no es posmodernidad, no se habla de post, y ahora ya casi no tenemos nombre para lo que en este momento, digamos, de tránsito, de incertidumbres, y habla de como que las pasiones, ¿no? Y el tema de la mercantilización extrema, parece que las pasiones solo pueden ocurrir en el propio poema, llega a decir Claro, en un porque de momento. algún modo ella Las, toma, las grandes historias de amor, ¿no? ella dice, comienza con un epígrafe: amar es dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Y cita a Lacan. Y de algún modo ese tema de lo que siempre escapa, de lo que siempre fluye, de lo que no se puede apresar, de lo que el lenguaje no puede apresar en Exacto. el significado Ujú. y tampoco se puede apresar del sujeto. Esa reflexión poética está muy presente, ¿no? Lo que pasa que también desde ese post, ¿no? Yo diría desde el postestructuralismo, es interesante ver cómo su experiencia, a mí por lo menos me interesa ver cómo en toda la participación imaginativa que podemos tener en su obra, está muy impregnada de una cierta identidad, aunque sea provisional. Ah, no, claro, Y sí, sin ese, y duda. ese tema del lesbianismo fue Ujú. muy Ujú. sofocado, Ujú. ¿no? Ujú. En primer lugar porque a veces se dice, bueno, encasillar un poeta en una determinada orientación es quitarle esa especie de creación, ¿no? Esa libertad No, y también imaginativa. estaba, perdón que te interrumpa, pero también hay esa idea de estudiar solo la obra alejada de lo biográfico, ¿no? También, Claro, ¿no? O sea, que ¿no? es O sea, esa idea de que lo importante es la obra y no la vida, ¿no? heredera del formalismo y del Ujú. estructuralismo que impregnó nuestras teorías literarias, tanto en el IPA como en la facultad, Sí, durante sí. mucho Y en tiempo. Uruguay sí, 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 sobre Claro, todo, porque entre otras cosas yo siempre embromo de que, y no solamente, digamos, a la educación superior, sino que por algo aquí en Uruguay no había grandes biógrafos. claro. O sea, los grandes escritores no tienen grandes biografías. O sea, directamente se estudiaba la obra y la vida, ¿no? Y de algún modo es interesante ver cómo diríamos, el imaginario como sistema Ujú. y un imaginario particular de un grupo particular permea imágenes, expresiones, inclusive la obra admite varias lecturas, según sea, ¿no?, quien la Ujú. recepcione. Entonces, explorar como esa sintaxis de un tipo de escritura que responde a un sistema determinado de hábitus o de comportamiento, me parece que es un elemento muy interesante y no va en absoluto en desmedro de su calidad poética, Claro. ¿no? Ujú, ujú. Sí, 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 En sí, cuestión de la calidad acuerdo. poética es algo histórico también, ¿no? Bueno, sí, es algo Ahí entramos histórico. Sí, ahí empezamos a discutir algo, ¿no? ahí Porque, empezamos a digo, porque discutir hay una algo. cuestión también, sí, yo diría de sensibilidad, por lo menos no sé, me parece que hay constantes, digamos, de donde la poesía, por ejemplo, a ver, Te iba a decir algo sobre eso, pero el que lee este breve poema, puede ser escrito ahora o puede haber sido escrito no sé cuándo. Dice, no conoce el arte de la navegación quien no ha bogado en el vientre de una mujer, remado en ella, naufragado y sobrevivido en una de sus playas. claro. Eso parece de un poeta romano, digamos, puede haberlo escrito también. ¿Me explico? Hace Yo te 2000 años, respondo con sí. este. Tu sexo es un panal donde 1000 abejas laboriosas liban una miel que se me queda entre los dedos. Es de Estrategias del Deseo, Ujú. claro. Ujú. No, de algún modo cuando yo digo la parte histórica me refiero a cómo se va conformando un canon. Ah, claro, Y claro, yo claro. creo Sí, que sí, sí, ¿cómo se va formando? justamente este tipo de escritura, donde la sexualidad se hace tan explícita, donde
lo femenino es tan importante y donde inclusive ella usa muchas veces una voz parodizada masculina, Sí, ¿no? sí, Como sí. una especie de lugar de lo Ujú, arquetípico. ujú. También hacen muchas veces que, bueno, por las costumbres, la escritura, ¿no? Ciertas obras hayan sido un poquito soslayadas, Ujú, como ujú. fue la Claro. publicación de Boé. Ujú. Eber Benítez habló Se bastante habló de ese sobre eso. poemario, a ver si podemos hablar un poco. Digo, yo en realidad no lo he leído. Evoé es del primer poemario, 1971, creo, Sí, ¿no? es Algo así, 71, un poemario 74. erótico, es interesante porque, Y fue su primer poemario. claro, Ujú. y además porque la escritura erótica, bueno, Milton Esquinca tenía un libro de poemas eróticos, pero no era tampoco tan frecuente y tan descarnada, ¿no? Poema sex, sí, 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 Ahí sí, está. sí, 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 sí. Y, De eso habló, ¿cómo es? Andrea Arismendi, lo claro, vinculó. ahí está. Ujú, ujú. Cierto, cierto. Fue muy interesante el Ujú, trabajo de ujú. Andrea. Y otra cosa que te quería acotar ahí es que también lo bueno que tuvo el encuentro, a mi criterio, fue que unió instituciones como APLU y Humanidades, ¿no? Sí. Unió voces diferentes. Y una cosa que a mí me llamó la atención, voces jóvenes, digo, voces ya formadas y bueno, con todo un bagaje, pero también voces nuevas que la están leyendo. Eso Ujú. para mí es... Bueno, a mí me llamó mucho la atención eso que estás mencionando porque se convocó a una serie de escritoras que la están leyendo y que incluso fueron a decir que, digamos, sienten la influencia, sienten afinidades o sienten eso, digamos, cierta vinculación. Y se llamó Escritoras en Diálogo y estuvo Laura Fumagalli, Claudia Panicelo, Lourdes Peruchena, Silvia Riestra. Estuviste moderando a vos, Claudia. Y contanos un poco cómo fue esa, porque digo, esa fue la menos académica, ¿no? O sea, vos llamás a escritoras que en realidad no se llaman, se convocan para aquellos que vayan, digo, en un momento en Uruguay y en el mundo en que es difícil que la gente, los escritores, confiesen sus influencias o que digan, mira, yo esto para mí es importantísimo. Lo que pasa es que el terreno de la intertextualidad ya está, que era un poco, sobrevolaba todo el encuentro, ¿no? Ujú, Como ujú. las intertextualidades, los palimpsestos. De hecho, dividimos las mesas con sus nombres y hubo una que justamente trataba de los palimpsestos, ¿no? Pero ahí, a mí me parece que en muchos de esos trabajos, ¿no? Que fueron trabajos leídos, donde exploraban, por ejemplo, Laura Fumagalli, ¿no? La resistencia al encasillamiento, el silencio como un espacio de resistencia, el espacio en blanco. Silvia Riestra, la asociación con el libro de mis primos, que hizo con su propia escritura. Me pareció muy interesante cómo vincularon, cómo dialogaron, Claro. ¿no? Sin tanto cuidado del ego, digamos. Es lo que yo te ¿no? decía, digamos, ¿no? Porque en general, digamos, los escritores eligen, bueno, digamos, como escritores tutelares, dioses tutelares, a gente que murió hace 200 años, ¿no? Generalmente, no gente que está viva, que está del otro lado, digamos, ¿no? O sea, así diciéndolo mal y pronto quizás, pero hay una cuestión de ego, o también se combina varios escritores para no decir, bueno, no. ¿Por qué? Porque hay una especie de endioseamiento de la originalidad, digamos, ¿no? Parece que todo el mundo está obligado a crear ¿no? Esa cuestión del siglo XIX, toda Pero me una parece obra. que ese motivo o esa especie de empuje o esa pulsión ya Se ha mermado claro, ha bastante. mermado Sí, sí, bastante sí, con sí. esa idea de la Claro, intertextualidad, ¿no? Que claro. vivimos en un sistema de citas y que de algún modo la propia Peri Rossi, ¿no? Ujú. Cuando habla sobre Safo, Virginia Woolf, Sí, bueno, sí. todas las antiguas, ¿no? Constantemente, sí, Todas las constantemente está atravesando. Sí. y de hecho esos pequeños poemas como o bueno, tienen una influencia sáfica muy Sí, importante, sí, sí, ¿no? sí, De la claro, lírica monódica claro, griega. claro. Y está presente en otras De poetas acuerdo, uruguayas sí, también. sí, sí. O por ejemplo, ahora no me acuerdo, pero yo estaba leyendo uno que ella le dice correspondencias. Y eso obviamente está hablando de las correspondencias, de la poesía simbolista, en fin, ¿no? O sea, Claro, pero no lo dice, digamos, titula correspondencia y después el poema trata de otra cosa. que de algún modo es eso que se llamaría la alusión, ¿no? Es decir, Exacto, bueno, alude exacto. o a veces cita. Ujú, Pero cuando yo me refería a la parte de la experiencia fáctica, ¿no? Por ejemplo, en Las Replicantes hay un poema que se llama La Ángela de la Guarda, que ella le dedica a Lil, ¿no? ujú. Y realmente, bueno, es muy importante, es muy fuerte la experiencia, y hasta te diría que es un poema que es más metonímico que metafórico, ¿no? Lo que tiene es una cualidad rítmica
una sonoridad, ¿no? Ella entra al box número 7, me mira, me mima, me besa, me abraza, me protege, me mira, me besa, me abraza, me protege, me mima, me ama. Saldremos de esta, dice, sonriendo con certeza y convicción. Es el comienzo del poema. Claro, claro. Tiene un elemento experiencial muy fuerte y muy vivencial que se acerca a un receptor que está viviendo una situación de ese tipo, pero juega constantemente con el lenguaje. Sí, es muy consciente de que está haciendo un poema y está siendo escrito y está figurando, no sé y si que de está acuerdo. jugando con esas grandes figuras como la repetición o la aliteración o esa especie hasta de encantamiento que tenía la poesía en sus orígenes, ¿no? Y otra cosa que hace Cristina Peri Rossi que me hizo acordar un poco a Alfredo Fresia es usar el humor también, que no siempre se usa el humor en la poesía, ¿no? Y la ironía. Y la ironía, pero de repente hay cosas como de humor, de confesar que, bueno, que yo te quería mal, en fin, no sé qué, pero pasó tal cosa, ¿no? Sí. ¿No? Y ahí también hay un autohumor, digamos, ¿no? De la voz lírica, me refiero, ¿no? Eso, sabes que es un aspecto interesante, porque la ironía en la escritura de mujeres, sin ser demasiado esencialista, fue estudiada por algunas autoras, ¿no? Especialmente en un libro que se llama La loca en el desván o La loca del ático, como uno de los mecanismos del lenguaje de las poetas o de las escritoras en tiempos donde no eran muy reconocidas, ¿no? Fue el recurso de la ironía, ¿no? Que está muy presente, por ejemplo, en la escritura de Virginia Woolf o de Marguerite Yourcenar, por ejemplo, ¿no? Y la ironía, ese modo de decir algo, ¿no? Por medio de un comentario que puede tener humor. Es pero como decir sin decir, digamos. Si vamos a eso de Ludmer, de las tretas del débil, es como decir, pero algo que parece que no se dice, con esa asertividad que de repente podría usar el lenguaje del amo. Entonces ese también es un mecanismo interesante que ella usa y que también sirve para reírse de sí misma o hacer una crítica a la sociedad. Claudia, Arqueología Amorosa, Antología Poética de 1971-2018, esto fue publicado por Estuario, tiene una selección de Liz Castañet. Yo supongo que es lo más fácil de encontrar para leer poesía ahora de Cristina Peri Rossi, ¿no? Y Claudia, ¿y van a hacer otro nuevo encuentro? ¿Me dijeron, puede ser? Sí, lo que vamos a hacer ahora es porque tuvo una recepción muy importante, tuvo una concurrencia muy importante, cosa que también me agradó mucho. Lo define creo que el artículo de Alicia Torres, la nota es muy buena en cuanto Está muy bien, muy bien. Sí. Y no suelen hacerse notas, digamos, de encuentros literarios, están analizando por lo menos resúmenes de ponencia, no suele. Además ella percibió que Cristina y Lil estaban sobrevolando por medio de WhatsApp ese encuentro. Y lo que tenemos planeado ahora es la edición de las actas conjuntamente con APLU y un fondo de la facultad. Néstor y yo estamos trabajando como editores en eso, de todas las ponencias. Y también tenemos previsto participar como mesa con algunos de los ponentes, como Eber Benítez, como Quildina Beljancí, como María del Carmen González, como Néstor mismo, participar en una mesa de las jornadas de la Facultad de Humanidades. Van a hacer una mesa de las jornadas de octubre. Laura Fumagalli también. Sí, en las jornadas de octubre de Humanidades, que son el 7, 8 y 9 de octubre. Perfecto. O sea, van a hacer una mesa ahí y quizás se podría presentar el libro, ¿no? No se sabe si va a estar pronto. Como decíamos hoy, es tiempo electoral, pero bueno, queremos hacerlo lo antes posible. Perfecto. Es Yo quiero rescatar también dentro del saludo inaugural que les mandó Cristina Peri Rossi a este encuentro, que obviamente para ella debe haber sido muy, muy importante, digo, ¿no? Digamos que por más que, y eso ocurre en todos los grandes escritores, por más que tengan éxito internacional, quieren que en el paisito, ¿no? A la familia, lo que fuera, siempre, ¿no? Los conocidos, resonar, ¿no? Y ella escribió algo, un saludo que estuvo muy bien, y en ese saludo dice: la literatura es quizás el último reducto de resistencia a la banalidad y al narcisismo. Celebremos juntos su persistencia, dice. A mí me pareció increíble bien, ¿no? Esas palabras, porque me parece que sea en lo micro o en lo macro, la tendencia al narcisismo es muy difícil de controlar y de autocontrolar.
y que ella hiciera esas palabras, ¿no? Y de algún modo entendiera que la poiesis es como un mecanismo, aunque parezca lo contrario, pero es como un mecanismo porque de algún modo al concentrarse en un objeto que es parte de mí, pero no es todo de mí, eso genera una cierta purificación de esa tendencia al narcisismo. Y eso es algo que cuidamos. Y la banalidad también. Sí, ¿no? bueno, eso estamos hablando. Eso no podemos dejar de pensar en eso. Yo creo que eso fue bueno en el encuentro, que hubo como una gran concentración, una buena energía, ¿no? Un buen clima. Y hubo algo que Gloria Salvarrey en un momento hizo una reflexión que fue muy graciosa. Dijo, acá hay como 5 generaciones, ¿no? Yo le dije, bueno, no tantas, no creo que tantas. Pero después contábamos, ¿no? Pero fue muy interesante ver académicas, escritoras de generaciones anteriores y jovencitas. Yo, por ejemplo, rescato mucho la ponencia de Valentina dos Santos, ¿no? Donde hace una lectura desde teóricas muy contemporáneas como Beatriz Paul Preciado y toma la obra de ella y realmente es interesante ver cómo rescatan, ¿no? Sí, cómo hay intereses en las nuevas generaciones, porque estamos hablando de que hay un gran, estamos en eso, siglo XXI, una gran transición, y a veces hay mucho despegue con, ¿no? Muchas distancias con escritoras, no ya en este caso espacial, como estaba Cristina del otro lado del océano, sino, digamos, desde el punto de vista de que empezó a publicar en el 71, digamos, ¿no? Lleva como 56 años viviendo con Cristina Peri Rossi. 56 años viviendo. Claudia, no sé si quieres agregar algo más. ¿Ya? No, eso que me parecía interesante, esa idea, y también como enfatizar eso de la banalidad, ¿no? Porque a veces parece que en la contemporaneidad queremos más hablar y que nos escuchen que escuchar a los otros, ¿no? Como que cuesta escuchar durante un tiempo a lo que tiene que decir otro. Tiene que ser algo inmediato que yo logro y ¿no? Entonces hay un mayor deseo autoexpresivo que de escucha. Entonces es interesante ver cómo se fue desarrollando y primó la escucha y como la comunicación de las mentes por sobre, la autoexposición, si se quiere, ¿no? Que eso también tiene que ver con la generación, ¿no? Vos rescataste, no solamente la alta calidad literaria que hubo en el encuentro que ocurrió en la Biblioteca Nacional, ¿no? Sobre Cristina Peri Rossi, sino también el ambiente de oír, de escuchar al otro, que es importante, de la atención en un momento de grandes dispersiones, ¿no? Sí, yo creo que eso nos falta, quiero decir, la vida contemporánea nos lleva a querer hacer más que a mirar lo que hace otro, ¿no? Bueno, muy bien. Habrá más noticias de Cristina Peri Rossi. Esta semana vamos a estar hablando de ella, amigos. Así que esto es solamente el comienzo de esta semana. Claudia Pérez, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Muchas gracias, Pablo. Un placer siempre. Amigos, ahora en el bloque de La Máquina de Pensar, en este bloque vamos a estar recibiendo al poeta y ensayista Andrés Echavarría. ¿Cómo andás, Andrés? ¿Andás bien? ¿Qué tal, Pablo? Muchas gracias por la invitación. Andrés Echavarría está organizando lo que vamos a hacer mañana, amigos. Esta es la invitación para todo el mundo. 100 años de los Heraldos Negros de César Vallejo. Mañana se van a celebrar en el Centro Cultural de España a las 19 horas. Y bueno, contanos un poco de qué va a tratar. Bueno, estamos frente a un año en el cual se conmemoran esos 100 años de los Heraldos Negros, ¿no? Que es un hito, es un momento muy importante para la literatura, porque por un montón de circunstancias. Yo creo que los Heraldos Negros, que se publican en 1919 en Perú, y es el nacimiento, la exposición de ese poeta fundamental que es César Vallejo. Es un libro que inicia un montón de posibilidades para el lenguaje, ¿no? Si bien hay una influencia modernista clara, uno puede ver de pronto un eco de un Rubén Darío en algunas zonas, un Julio Rey, también una voz coloquial de Whitman como parte de esa influencia. Yo creo que esas eran las tres. Pero Vallejo yo creo que lleva en ese libro, por ejemplo, una simbología nueva a desaparecer. La poesía modernista estaba muy influida por todo lo que significaban los parnasianos y simbolistas franceses. Uno puede ver el cisne. Exacto, leyendo a Julio Rey, con toda la admiración que uno puede tenerle, es una representación de una campaña que no parece muy de Uruguay. O sea, uno ve una campiña
francesa, por las montañas nevadas, por los ecos, por los molinos de viento, por toda esa simbología, bueno, de los cisnes. Yo creo que Vallejo hace una sustitución de esa simbología por el horno de pan, por elementos que le eran cercanos de esa región andina del norte peruano, ¿no? De la zona de Trujillo, de La Libertad, de Santiago de Chuco, de Huamachuco. Y es un libro que inicia un nuevo periodo, que lleva el lenguaje a nuevas posibilidades. Después va a ser más jugado con Trilce. Claro, es como el paso, digamos, donde ahí destaca, digamos, con Los Heraldos Negros destaca como un gran poeta, pero con Trilce se va a revelar como un genio, digamos, ¿no? Claro, Trilce es consecuencia de esos 4 meses de cárcel, ¿no? Yo creo que es fundamental que Trilce o sea, Los Heraldos Negros es previo a esa cárcel que, a partir de los líos que se dan en su ciudad natal, en su pueblo natal, en Santiago de Chuco, en 1920, o sea, después hay la detención por 4 meses, le provoca a él como una especie de decepción del ser humano, del mismo contexto peruano. Pero se despega también en cuanto al lenguaje y todo, por eso, se despega de influencia, se despega, crea una cosa... En ese mismo aislamiento, yo creo que en ese mismo aislamiento, o sea, es muy interesante el proceso de lo que va de Los Heraldos Negros de 1919 a Trilce en 1922. La cárcel de por medio le crea a él una especie de escepticismo. El propio nombre Trilce, que él insiste en una carta que no quiere decir nada, es una especie de cortar con una comunicación digamos, más visible, como ocurría con Los Heraldos Negros. Pero de todas maneras yo creo que hay una correspondencia en toda la literatura, hay un devenir en toda la literatura, en todos los libros de Vallejo, si bien cada uno presenta una propuesta diferente. Los Heraldos Negros inician una simbología nueva y una metáfora, un ejercicio poético con una profundidad y está enorme. Está esa digamos, esa también melancolía, ¿no? O sea, hay golpes en la vida, ¿no? Desde el primer poema yo no sé, ¿no? Como el odio de Dios, llega a decir. Bueno, mañana vamos a estar en el Centro Cultural de España, va a estar Andrés Echavarría, va a estar Ricardo Pallares, que es alguien que siempre interesa oírlo, va a estar Silvia Guerra, la poeta, y Claudia Magriano, también poeta, y va a estar Bruno Podestá, que es el encargado de Asuntos Culturales de la Embajada del Perú, que esto está organizado por la Embajada. Por la ¿no? Embajada del Perú, sí. Y va a haber, lo importante también es musicalización de poemas, va a cantar Héctor Numa Moraes, o sea, Numa Moraes, que tiene, me acuerdo la canción Los Heraldos Negros, que es muy, muy bella, ¿no? Bella canción, ¿no? Sí, y es de valorar mucho también el ejercicio casi antropológico, o sea, o arqueológico que hace Numa, por en este caso está rescatando algunas musicalizaciones que él hizo hace muchas décadas, muchos años antes, Claro. y es bueno la oportunidad de escuchar esas musicalizaciones excelentes que hizo de los trabajos, pero que ya fueron hechos en la década del 60. De acuerdo, sí, son grandes canciones. Y Roxana Blanco, que es una gran actriz, va a estar leyendo poemas, la idea es que lea poemas. De los Heraldos también, hay toda una selección que hicimos de poemas de los Heraldos que lo van a ser leídos ahí, o sea que yo creo que la mesa va a posibilitar un espectro muy grande de opiniones con distintas visiones de los Heraldos y de César Vallejo, y ese cierre con Numa y con Roxana Blanco. Va a haber un brindis también, un pisco sour, o sea, ofrecido va a haber pisco sour, bueno. por la embajada. Perú. Y de forma paralela hoy se inauguró en la Biblioteca Nacional una pequeña exposición también respaldada y organizada por la propia biblioteca, pero en sintonía con la Embajada del Perú, donde hay una bibliografía y unos libros sobre Vallejo y algunas ediciones de la propia obra de Vallejo, y algunas cartas también facsimilares que están acá en posesión dentro del acervo de la Biblioteca Nacional. Que están en la Biblioteca Nacional. Esas que yo compilé en el 2013 y publiqué, ¿no? Con todas esas cartas que están acá en Uruguay. Así que bueno, va a haber un contexto vallejiano para conmemorar esos 100 años que yo creo que es muy importante, ¿no? Que marcaron un antes y un después, no tengo la menor duda, para la literatura. 1919, 2019, 100 años de Los Heraldos Negros de César Vallejo. También este año se cumplen 100 años, ¿no? de las lenguas de diamante. De las lenguas de diamante. Que hay una gran coincidencia, o sea, yo siempre hago esa correspondencia de que nacieron, a ver, con 8 días de diferencia. Una nació Juana el 8 de marzo y 16 de marzo Vallejo. Los dos publicaron el primer libro en 1919, Las lenguas de diamante, Juana Ibarburú en 1919, Los Heraldos Negros, y el segundo poemario, los dos lo publicaron el mismo año también. O sea, Trilce. En 1922 y Raíz Salvaje en 1922. Dale.
más allá de las diferencias enormes que uno puede encontrar entre ambos poetas, yo creo que en los dos ocurre ese mismo ejercicio de sustituir la simbología del modernismo que venía como influencia de Rubén Darío y de algunos otros modernistas, una sustitución por elementos tangibles. En el caso de Juana... más locales, digamos. Exacto, ¿no? o sea, Más nacionales, reconocible sí, toda sí. la geografía mismo de su cerro, Claro, el Largo Natal, la Carqueja, el Arroyo. Ambos Perfecto. hacen esa... Ojo, con una influencia muy clara también de lo que era la poesía española. Creo que la poesía que venía de fines del siglo, también influida por Rubén Darío, pero los españoles hicieron un cierto filtro para localizar también una simbología cercana de esa España, ¿no? Perfecto. Mañana, entonces, amigos, esta es la invitación, 19 horas, va a haber de todo, va a haber grandes charlas en torno a los 100 años de los Heraldos Negros, va a estar Héctor Numa Moraes cantando, va a estar la actriz Roxana Blanco y va a haber Pisco Sour, así que están todos invitados mañana, 19 horas, Centro Cultural de España. Gracias, Andrés, por estar aquí en La Máquina de Pensar. Muchísimas gracias a ustedes y bienvenidos. Amigos, este es Un Millón de Umbral, del otro lado de la línea, ya está Ricardo Ruiz en Mar del Plata. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Andás bien? ¿Cómo andás, Pablo? Todo bien acá, por suerte. La idea era, amigos, es continuar un poco la columna anterior, que era los orígenes de la ciencia ficción. Sí, habíamos estado hablando la semana pasada de lo que se conoce como la protociencia ficción, es decir, todas las huellas de la ciencia ficción en escritos antiguos, en autores como Voltaire, Francis Bacon, bueno, todo bien de la antigüedad. Habíamos hablado de algunas leyendas también japonesas, habíamos recorrido bastante hasta llegar a nombrar a una autora, Mary Shelley. Había justo aprovechado a recomendar la película biográfica que habías visto hace poco, Pablo, y Netflix, su novela sí. Frankenstein. Y ahí llegamos y ahí arrancamos. Exacto. Todo comienza en Frankenstein 1818, creo que es el de Frankenstein, ¿no? Frankenstein es 1818 y hay una frase muy interesante de Isaac Asimov en una edición de Frankenstein, en un prólogo, que dice textualmente así, dice: irónicamente, el padre de la ciencia ficción puede que haya sido una mujer de 20 años. Claro. Y tiene razón, porque Frankenstein, también conocida como el moderno Prometeo, fue una novela que cuando salió ya ni siquiera sabíamos de qué género era, no existía un género para lo que era propiamente de esa novela. Y hoy día se lo reconoce como la primera gran novela que tiene todos estos componentes de la ciencia ficción, porque claro, la ciencia factible, la ciencia posible, es la que va motorizando toda la trama, ¿no? Es una trama ya conocida de este ser, de esta criatura armada con distintas partes de distintos cadáveres y vuelta a la vida gracias a la electricidad. Esto de la electricidad, ese era el galvanismo en la época, donde se pensaba que la electricidad le podía dar movilidad, por ejemplo, a miembros de animales muertos. Claro. Es decir, es un concepto que hoy, si bien está fuera de moda, digamos, era científicamente posible en la época. Por eso también es ciencia ficción, ¿no? Porque en la época sí se pensaba que eso podía ser. Sí, bueno, básicamente en la época, digo yo, ahora voy a hablar muy mínimamente, pero digo, una de las cosas que se descubrió es que la electricidad puede contraer los músculos, y entonces uno aplicando con electricidad a un brazo o algo, o estirar, digamos, una pierna o lo que fuere, digamos, a través de aplicándole electricidad. Entonces, una cosa que está muerta y que no se mueve de repente, ¿no? Y ahí estaba como el principio de la vida. Y en este caso, esa es la idea que tenía, que ahora está totalmente perimida. Y lo que pasaba con Frankenstein es que, como decís vos, en el drama de Frankenstein, la ciencia y un invento es central. Claro, y la ciencia aparte genera todo este planteo moral del abuso de la nueva tecnología, todo esto que generaba estas tecnologías desconocidas y los inconvenientes que presentaban, los límites de la ciencia, todo esto está plasmado en esta gran novela. Que esta novela fue como una isla en ese momento en este género, ¿no? Hoy reconocemos esto como el germen de la ciencia ficción moderna, y tampoco fue reconocido en su momento, pero sin duda es que esta novela, y Mary Shelley es la autora que da comienzo a este género, ¿sí? Claro. Bueno, arranca ahí, y yo no sé si inmediatamente hubo mucha producción o no, la verdad que eso no, yo creo que más o menos nos tenemos que correr 50 años en el que empezaría a escribir el que es el gran escritor de ciencia ficción de ese siglo. Me estoy refiriendo al francés Julio Verne, que vamos a nombrar de pasada por el sencillo motivo que ya le dedicamos una columna en su momento dedicada a toda la ciencia ficción de Julio Verne. Los amigos que visiten el blog la pueden encontrar ahí, la columna hace
par de años en nuestra primera temporada, digamos, por decirlo de alguna manera, de esta columna. Pero bueno, Julio Verne, si bien fue un escritor que principalmente se dedicó a la aventura, sus novelas, la aventura es el motor que mueve sus novelas y son muy populares y estaban hechas para el gran público. Hay varios títulos como Viaje al centro de la Tierra, De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, La isla misteriosa, que son todas de ciencia ficción. Pura ciencia ficción. Es el gran autor de ese género, con lo cual seguimos viendo que la ciencia ficción surge en Europa, ¿no? Estamos hablando de Inglaterra, Francia. Claro. Y ahí también se da, perdón, también la historia, creo que en Frankenstein también se podría decir, de alguna forma, de la ciencia ficción como anticipación también, ¿no? Porque sí, totalmente, sobre todo lo de Verne también. Lo de Verne mucho más. Los dos casos. Lo de Verne mucho más porque, digamos, planteando el viaje a la Luna, en fin, una serie de cosas que después se han hecho paralelismo, ¿no? Hasta qué punto él estudió y acertó, ¿no? Y previó algunas cosas y en otras no. Sí. Y en Estados Unidos este género comenzaría con un autor propiamente de ellos, digamos, unos años después, en realidad 30 años después del debut de Verne, y me estoy refiriendo a Herbert George Wells, que fue una especie de Verne norteamericano, aunque lo suyo fue más que nada la ciencia ficción, con grandes novelas como La isla del Doctor Moreau, La máquina del tiempo, El hombre invisible, ni hablar de La guerra de los mundos, Los primeros hombres en la luna. Tiene muchísimos títulos de ciencia ficción, donde Wells tiene algo muy importante para el género. Wells le aporta lo que sería el conflicto social, que por ahí no estaba tanto en Verne. Verne era mucho más la aventura, la anticipación, la fascinación por la ciencia, y Wells aporta ya el conflicto, ¿no? El hombre invisible, recordamos que es como un antihéroe, eso es un villano. La guerra de los mundos es una guerra planetaria, una novela terrible que todavía se sigue adaptando y de que pronto vamos a tener otra versión y que vuelve una y otra vez, ¿no? Esto de la invasión. No, y esos son los conceptos que aportaría Verne. No, y digamos la guerra de los mundos y la masacre, ¿no? La masacre, esa cuestión de poner la guerra tipo Primera Guerra Mundial, de masacre, ¿no? Exacto. Bueno, después de Wells, el género se va a empezar a apagar en Estados Unidos, aunque hay algunos autores muy importantes que, mejor dicho, muchos de los autores importantes de esa época hicieron algunos pinitos en la ciencia ficción. Me estoy acordando, por ejemplo, de Conan Doyle y El mundo perdido, o Jack London, que tiene un libro de cuentos, Las muertes concéntricas, donde casi todos sus cuentos son relacionados con la ciencia ficción, pero no pasaban de eso, ¿no? De lo que en ese momento se llamaba fantasía científica, un romanticismo fantástico. Todavía no era propiamente la ciencia ficción. Eso habíamos contado que sería Hugo Gernsback el que le pondría título al género. Pero ¿qué es lo que pasa en Estados Unidos en esta época? El género deja de estar en los medios más literarios de las novelas y empieza a pasar a las revistas. ¿Sí? Baja no la calidad del relato, pero baja la calidad de la aceptación. Sale de los medios más importantes. Sí, el formato baja, ¿no? El formato. Se abarata el costo de todo. Se abarata el costo, pasa a todas estas revistas baratas que eran para un público juvenil, pero es un tema igual que no lo vamos a tratar en esta columna porque ya sería otro cantar, pero que de alguna manera también esa caída le va a permitir el resurgimiento después por la gran cantidad de autores que surgirían de ahí, ¿no? Y ahí tenemos uno solo que es el último que destaco de Estados Unidos, que es Lovecraft, que si bien es un autor puramente de horror, ya lo hemos visitado muchísimas veces, tenía un gran conocimiento de la parte astronómica y me echa algunas cositas relacionadas con la ciencia ficción. Y acá tenemos este doble juego, ¿no? Que dos grandes autores del terror como Lovecraft y Mary Shelley, padres del género, por decirlo de alguna forma, también fueron, de alguna manera, estuvieron en los principios de la ciencia ficción. De acuerdo. Estoy viendo que H.G. Wells es londinense, estoy viendo, es inglés. Wells. Lo tenía como norteamericano, porque se ve que ha publicado ya, pero... Claro, o sea me llamaba la atención. Pero bueno, y hay sí, o sea que más todavía la teoría no, el hecho, se llama la confirmación de que nace fuera de Estados Unidos el género, ¿no? Sí, aunque probablemente, digamos, es en Estados Unidos donde va a tener el gran desarrollo. Obviamente no sé si vas a llegar a Ray Bradbury y a todo eso. No, eso lo vamos a dejar para más adelante. Es impresionante, digamos, el desarrollo, la época de oro va a ser de Estados Unidos. Sí, lo que quiero hacer una parte es qué pasaba en Rusia, que es un mundo aparte de la ciencia ficción, Rusia. Sí.
la influencia de Verne y de Wells fue muchísima en los ambientes literarios de Rusia, y salieron varios autores como Alexander Kuprin, Alexei Tolstoy, pero el más importante seguramente es Alejandro Belayev, un autor que se hizo famoso por una novela que se llamó Radiópolis, y acá hay toda una historia que no vamos a profundizar ahora, pero la cuento así por encima, que la CIA pensó que tenía un mensaje escondido de un lanzamiento de misiles, con lo cual al autor lo hicieron totalmente famoso. En realidad era no dejaba de ser una novela, pero se le veía todo un costado paranoico. Este autor también, hay varias novelas que se consiguen, como por ejemplo La estrella Ketz, o Ictiandro. Ictiandro es una anticipación sobre que encuentran un ser monstruoso en el mar, y lo encuentran precisamente en Buenos Aires, en las costas de Buenos Aires. Y la estrella Ketz es un anticipo de lo que sería la estación espacial esta, ¿no? Que de varios países que tenemos pues por encima, porque cuenta la creación de un aparato y los astronautas que viven en algo muy similar, que se llama precisamente la estrella Ketz. Mirá vos. Este autor tuvo una vida trágica, muere cuando los nazis invaden Rusia, estaba muy enfermo, se llevan a la mujer y a la hija, y él muere de hambre por las calles de la ciudad, ¿no? Una vida muy triste, pero fue un gran autor de la ciencia ficción dura. ¿Y por qué triunfó tanto la ciencia ficción dura en Rusia? Porque el régimen controlaba mucho lo que se escribía y no quería nada de fantasía. Sin embargo, sí estaba y promovía literatura dura, por eso es muy bien valorada la ciencia ficción rusa de esta época, porque se alejó por completo de la fantasía y se enfocó mucho en el fundamento científico. Claro, es la idea también, digamos, del progreso que va a ser la revolución soviética, y el tema del énfasis en la ciencia, en todo lo científico, en todo lo materialista, digamos. Principalmente el materialismo, es lo que controlaban. Claro, es decir, no es que estos autores no quisieran escribir fantasía, no podían. Claro. O por lo menos no se lo iban a permitir, ¿no es cierto? Sí, tenían que ser en base a esa idea soviética, bueno, de la electricidad o del progreso científico, digamos, para que iba a generar una sociedad, digamos, extraordinaria, cosa que en la ciencia ficción en general, ¿no? De distintos países, distintos continentes, está esa idea optimista de que la ciencia en ese momento, ¿no?, nos iba a llevar a una sociedad espectacular. Exacto. ¿Nos queda algún minuto, Pablo? Un minuto nos queda, Nos queda un minuto. Voy a mencionar una novela española que se llama El Anacronópete. Este nombre muy curioso, está de forma gratuita en internet, también se puede comprar como libro, de un escritor español de obras de teatro que se llama Enrique Gaspar, y es la primera novela en la historia que habla de una máquina del tiempo 10 años antes que Wells. Mirá vos. Y a pesar de que Wells es reconocido, no puedo dejar de mencionarlo. ¿Y por qué no fue tan conocido? Bueno, porque Enrique Gaspar era un autor de teatro, de zarzuela, de cosas satíricas, y quizás no encaja tanto la obra en lo que es una ciencia ficción. Él utiliza la máquina del tiempo para ir solo al pasado, para de forma cómica contar cosas del pasado español. Pero el aparato, la máquina del tiempo que él inventa, es como una especie de arca de Noé, es totalmente científico, incluso él cuenta el proceso para viajar, y es dar vueltas alrededor de la Tierra a determinada velocidad, que es el mismo principio que veríamos en la película de Superman en el 78, que Superman retrocedía en el tiempo dando vueltas en sentido contrario a la Tierra a la velocidad de la luz. Y tiene un fundamento totalmente científico. Lo que pasa es que la novela después se pierde contando otro tipo de cosas, no utiliza esto como para analizar el futuro ni nada, pero hay que destacarlo porque los españoles se han ofendido mucho con esto, y tienen razón, porque es la primera novela donde se habla de una máquina del tiempo en teoría factible, ¿no? Un aparato, ¿no? No hay ángeles, no hay un espíritu, sino que el viaje es a través de un arca, similar al arca de Noé, que con un fundamento científico viaja en el tiempo. Esta novela, El Anacronópete, si la ponen en Google la van a encontrar gratuita para descargar el PDF en internet, está libre de derechos, aunque hay ediciones ilustradas y comentadas. Perfecto, fue editada en 1887, estoy viendo. El Anacronópete es de este hombre llamado Gaspar, es un Enrique Gaspar y Rimbaud, es un español que, bueno, yo realmente no lo conocía, pero bueno, eso implica que tiene que ver con la época, y en distintos lugares se estaba creando la ciencia ficción de alguna forma, ¿no? Exacto, es también de la misma época, antes que Wells, pero había algo que conectaba a todos estos autores y este género que, bueno, después ya sabemos que
Ahí sí iríamos a Estados Unidos, que es la gran fuente donde salen todos los autores modernos. Ahí ya nombraste a Asimov, Bradbury, Helen y todos los que vendrán después, que son... Perfecto. Realmente son, no sé si cientos, pero decenas. Son seguro. muchos, sí. Stanislav Lem también está. Ricardo Ruiz, gracias por estar en La Máquina de Pensar. Hasta la próxima, Pablo, y ya volveremos a hablar de estos géneros. Muy bien. Amigos, se terminó La Máquina. Mañana vamos a estar, vamos a pasar aquí el Todos Somos Raros, macronovelas, el diálogo que hicimos en la semana pasada entre Nicolás Alberte y Juan Andrés Ferreira, con las canciones de Lucía Ferreira, que realmente canta muy bien Lucía Ferreira. Van a ir y van a disfrutar de lo que fue un Todos Somos Raros muy especial. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.